Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Comenzamos este mes de marzo y en Enfoque comenzamos este programa en esta semana con un espíritu más que viajero, porque en torno al viaje del Papa a Irak va a girar este programa que ahora comienza. Para ello vamos a tener a diferentes invitados a quienes desde ya agradecemos su predisposición a estar con nosotros. Lo hemos dicho muchas veces. De la pandemia tenemos que sacar muchas reflexiones, tenemos que hacer de la necesidad virtud y la pandemia nos ha dejado utilizar una serie de tecnologías que hacen que, por ejemplo, los invitados que hoy vamos a tener estén con nosotros porque presencialmente ya les digo que iba a ser harto complicado. El primero de nuestros invitados, Juan Vicente Bo, él es el cronista, del corresponsal del Vaticano del diario ABC. Juan Vicente Bo, buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantado de estar con vosotros, con este medio. Feliz de estar con vosotros, pero no renuncio a ir a Toledo algún día de verdad. Claro que sí, nos encantaría tenerte aquí, pero hay que aprovechar las crisis para sacar cosas positivas y yo creo que la tecnología nos está dejando. Con Juan Vicente Bo podríamos hablar de muchas cosas, desde luego que vamos a hablar del viaje del Papa a Irak, pero antes tenemos que hablar de este libro que tengo aquí entre mis manos, Descifrando el Vaticano, un libro que apenas lleva 15 días en nuestras librerías y que está resultando pues iba a decir un bestseller, seguro que a Juan Vicente no le gusta, a mí tampoco. Yo creo que es un gran libro para todos los públicos y algunos lo ha definido como un manual para conocer el Vaticano. Juan Vicente, ¿por qué este libro? Pues mira, porque al cabo de 22 años era ya casi mi obligación. Lo escribí pensando en tantísimas personas que tienen interés, cariño al Papa Francisco y tienen interés por el Vaticano, pero sufren el desconcierto de un montón de noticias falsas, ¿no? Que últimamente son cada vez más. De hecho, esta plaga de las fake news aparece en todos los lugares icónicos y el Vaticano lo es mucho, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es una explicación en lenguaje inteligible a todos y en un formato muy simplificado de lo que es el Vaticano con sus 90 y tantos departamentos, ¿no? Sobre todo lo que he intentado es explicar su mecánica interna y que lo esencial es el Papa. Y en segundo lugar, al cabo de 7 u 8 años, ya casi de veterano tutor o preceptor de vaticanistas jóvenes que van llegando, pues como muchos me insistían, tienes que escribir esto que nos cuentas, pues me animé a hacerlo y ahí está. O sea, es un manual para jóvenes vaticanistas, es un manual para personas interesadas en el Papa y el Vaticano. Es un manual para periodistas, como tú bien dices, pero no solo para periodistas, porque cualquier persona interesada se puede acercar a este libro, que además empieza con toda una llamada a la amistad, a la sonrisa. Sonríe. Si tienes en tus manos este libro es porque quieres saber más del Vaticano. Me decías en una entrevista hace unas semanas en radio que esto de comenzar así te lo ha enseñado el Papa. Claro, él nos ha enseñado a todos a volver a mirar al punto inicial y su documento programático, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, nos recuerda que Evangelio es una palabra griega, significa buena noticia, con lo cual todo lo que se refiere a conocer mejor a Jesús, conocer mejor al Papa, conocer mejor la institución que le ayuda a continuar con la tarea de Pedro de Betsaida, pues es una buena noticia y quien haya empezado a leer ese libro tiene motivos para estar contento y sonreír. Aunque ya advierto que el libro no es perfecto y que en 8 horas de lectura pues se hace lo que se puede, pero bueno, es bastante. En el libro hay un enfoque muy periodístico y muy para periodistas. Insisto que es para todos los públicos, pero sí que hay un enfoque muy periodístico y muy para periodistas. Y en muchas ocasiones nos dices que hay que saber distinguir la importancia de separar el grano de la paja, lo anecdótico de lo realmente informativo, de lo realmente importante. Yo no sé si hace algunos años esto era necesario o el curso de los tiempos ha hecho que estemos necesitados de saber distinguir, saber definir lo que es la información en el Vaticano y en otros ámbitos. Hace unos años, hace 20 años, no era tan necesario.
porque había puntos de referencia muchísimo más claros. Pero ahora vivimos en medio de dos fenómenos. Por una parte, la confusión que crean medios de comunicación cuya plantilla ha sido reducida a la mitad por la recesión económica que empezó en 2007-2008 y que ahora sufren todavía más por la pandemia. Entonces, cuando los periodistas son pocos y están estresados, es muy fácil cometer errores. Eso es uno de los primeros motivos. El segundo es que las redes sociales, que tienen infinitas ventajas, en el aspecto de transmisión de noticias son un desastre, porque escriben y repiten cosas personas que no han podido comprobarlas y aumentan confusión. Y el tercer motivo, afortunado, es que el Papa Francisco es muy mediático, centra muchísimo el interés. Entonces, en torno a Francisco hay más desinformación y lo que yo llamo más parasitismo publicitario del que había en los 8 años anteriores en torno al Papa Benedicto, que era más sereno y por lo tanto no era tan utilizable, entre comillas, para parasitar o para dar noticias falsas. Voy a leer este párrafo del libro. Cuando los fanáticos utilizan como megáfono los medios de comunicación, el daño es inevitable. El desprecio, los arrestos, las quemas de casas o de templos e incluso los asesinatos están a la vuelta de la esquina. El periodismo que no es constructivo es destructivo. Y ojo que hay mucho. Esto se puede aplicar a la actualidad, desgraciadamente, de este país este fin de semana, lo que ha pasado en Barcelona. Pues, ¿qué medida los periodistas tenemos responsabilidad en hacer un periodismo destructivo y no constructivo? Pues nuestra responsabilidad es mucha. El periodismo, un periódico, una estación de televisión son como un arma. Depende de si la utiliza un delincuente o la utiliza un policía. Depende si se utiliza como mera intimidación o se dispara, etcétera, ¿no? Pero la responsabilidad es cada vez mayor, sobre todo porque tenemos los periodistas que liderar la vuelta al sentido común. Vivimos una etapa de populismos peligrosísimos, lo comenta el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, y lo vemos continuamente, lo vimos en el asalto al Capitolio. ¿Quién podría imaginar eso hace solo 3 meses, verdad? Entonces, nuestra responsabilidad es muy alta y tenemos que tener mucho cuidado en no caer en los fanatismos, a favor o en contra. Esta mañana el Papa Benedicto, unas declaraciones conocidas esta mañana, el Papa Benedicto, el Papa emérito, lamenta que algunos amigos suyos fanáticos discutan todavía si su renuncia fue legítima o no. Entonces, al cabo de 8 años, reitera que la tomó con plena libertad. Algunos de estos fanáticos son antiguos vaticanistas italianos que mantienen la teoría de la sede vacante, que es una locura. Entonces, preocupan a personas poco informadas con eso, pero cometen un daño que el propio Benedicto denuncia en esta línea que tú apuntabas, ¿no?, de responsabilidad. Sí, es interesante eso, es un mejor ejemplo que ese, Juan Vicente, seguro que no podríamos tener. En el libro se habla mucho de información, de periodismo, del Vaticano, y se habla mucho de Francisco, pero alguien podría entender, bueno, pues Juan Vicente Bo, como lleva tantos años en el Vaticano, ha conocido a tantos papas y, bueno, hace un libro, pues todo lo va a poner bien del Papa. Pero sin embargo a mí me llama la atención que haces algunas críticas a la forma de gestionar algunos conceptos en el Vaticano. Por ejemplo, el concepto de transparencia. Estableces en tu libro que la transparencia ha bajado durante el pontificado del Papa Francisco. Puede ser paradójico conforme a la imagen que tenemos de él. Sí, ha bajado en un aspecto muy concreto, al que identificó con toda precisión, que es la parte de administración económica del Vaticano. De hecho, en el 2015, ya los balances que hacían públicos de la Santa Sede y del Estado del Vaticano, porque es necesario distinguir muy bien las dos entidades. La Santa Sede es el conjunto de organismos que ayudan a Francisco al Papa en su tarea más importante, que es la espiritual, digamos, la Congregación de Obispos, los distintos departamentos cuya misión es, por así decir, pastoral, catequética, religiosa. Y luego está el Estado del Vaticano, que tiene las mismas reglas que cualquier otro Estado pequeñito, ¿no?, en cuanto a su administración. Bueno, pues
las dos entidades publicaban balances enormemente reducidos, de un folio, de medio folio, que es poco para los estándares de transparencia de cualquier Estado o de cualquier ONG en este momento, ¿no? Son los mismos que yo recuerdo desde siempre, desde 1998. La anomalía que comento en el libro es que desde 2015 a 2019 dejaron de publicarse. La opacidad económica era total. En parte se debía a que el secretario de Economía tuvo que marcharse y el cargo estuvo en la práctica vacante durante 3 o 4 años, pero aún así hubiera sido conveniente dar más datos. Un ejemplo en este sentido, una referencia, es la memoria de la Conferencia Episcopal Española. Es larga, es muy detallada. Es un ejemplo, como el de muchas otras diócesis, que tienen presupuestos 4 o 5 veces superiores a los del Vaticano. Bueno, el libro hay que leérselo y hay que dejarlo, tú lo tienes ahí en la estantería, te lo vemos, hay que lanzarlo como manual de consulta, ¿no? En muchos ámbitos, desde cómo funciona, cómo está distribuido. Lo primero que has dicho, la diferencia entre Santa Sede y Vaticano, que muchas veces lo confundimos. Pues eso, que es una congregación, que es un prefecto, cómo se gestiona el día a día del Vaticano y sobre todo también en todo lo que se refiere a ese manual para periodistas recién llegados a Roma. Un consejo para aquellos que lleguen a Roma, no ya como vaticanistas, sino mismamente como corresponsales. Pasa, por ejemplo, cuando los cónclaves, ¿no? que los periodistas llegan allí y van a estar a lo mejor 10, 15 días, como mucho un mes, y están un poco así perdidos. Hombre, Roma Turulla, ¿no? Así de primeras, llegar a Roma impresiona. Sí. Bueno, el primer consejo es, ante todo, serenidad, paciencia, y en segundo lugar, buscar solamente fuentes fiables. Italia es un país muy efervescente, en que hay una gran cantidad de información fantasiosa, entre otros motivos porque a muchos lectores y espectadores les gustan las informaciones falsas, o sea que, por lo tanto, el nivel no va a disminuir, el nivel de contaminación informativa, por así decirlo, ¿no? Con lo cual les aconsejo buscar fuentes fiables y desconfiar de todo lo que sea, por así decir, espectacular. El 95% de las noticias espectaculares del Vaticano son rigurosamente falsas. La última que recordamos, perdón, es que me da la risa porque estaba justamente pensando en el Papa Benedicto y los 8 años que han pasado desde aquel día. La única información increíble que resultó verdadera fue la de su renuncia. Sí, sí, desde luego que sí. Y ya que te tenemos aquí, tenemos que hablar de ese viaje que, si Dios quiere, a fecha de hoy sigue adelante, del Papa Francisco a Irak. Este fin de semana leíamos una fantástica crónica tuya, lo que en términos periodísticos llamamos una previa, un contexto de lo que supone esta visita a Irak, que no es una más, pero no solo porque sea la primera en un año y pico, en este tiempo de pandemia, no solo, es que hay muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles serían las claves más destacadas de este viaje a Irak, Juan Vicente? Mira, yo tengo la corazonada de que puede ser el viaje de referencia del pontificado, el viaje símbolo, por varios motivos. En primer lugar, porque yendo a Irak se hace un llamamiento a los refugiados, a todas las personas, millones de personas que han perdido sus casas por bombardeos, por la destrucción del ISIS, Daesh, Estado Islámico, como cada uno le prefiera llamar. Entonces, en primer lugar, mensaje de no nos olvidemos de los refugiados y de todas las personas que han perdido sus casas y todavía no la han podido reconstruir. En segundo lugar, es una ayuda a todos los cristianos de Oriente Medio, porque se le ve como amigo. Los cristianos de Irak sufrieron enormemente a partir de 2003. Con Saddam Hussein había tolerancia religiosa, libertad de culto. La primera guerra del Golfo, en el año 92, me parece que fue, o 91, no recuerdo bien, no causó daño a los cristianos, pero sí la invasión de Irak por Estados Unidos y una coalición de 4 países, porque en ese momento pasaron a ser vistos como cómplices del enemigo invasor. Y todavía peor después, el asalto del Estado Islámico del 2014 a 2017. El resultado es
terrible, ¿no? Había 1,5 millones de cristianos en Irak, ahora quedan de 200 a 300.000, una situación muy dura. El hecho de ir a Irak, el hecho de mantener este encuentro con el gran ayatolá al-Sistani en Nayaf, que es la ciudad santa de los chiíes, es la mejor ayuda que se puede dar a todos los cristianos en Oriente Medio, también en Siria, también en otros países con problemas que son muchos, ¿no? Y en tercer lugar es el gran mensaje de fraternidad entre todas las religiones, porque hay una etapa en Ur de Caldea, lugar de nacimiento de Abraham, donde habrá una ceremonia con las 3 grandes religiones abrahámicas, monoteístas, cronológicamente, judíos, cristianos y musulmanes. Esto tiene un alcance asombroso, y si todo sale bien, como probablemente sale bien en cada viaje difícil del Papa, será un paso adelante estupendo. Pues estaremos muy pendientes de ese viaje y por supuesto de tus crónicas. Juan Vicente Bó, muchísimas gracias por estos minutos para Canal Diocesano. Sabes que siempre eres bienvenida a Toledo y a ver si ya pronto nos podemos ver en vivo y en directo. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Ana, muy buenas noches y encantado de pasar este ratito en Toledo. Hasta luego. Hasta luego. Y después de conversar con Juan Vicente Bó, es el turno de nuestra siguiente invitada. Nos vamos hasta Alemania, allí nos recibe María Lozano, ella es la jefa de prensa internacional de ayuda a la Iglesia necesitada. María Lozano, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, el Papa llega a Irak para consolar a una iglesia devastada por el terrorismo. ¿Cuál es la situación de los cristianos en aquel país? Sí, Ana, la situación de los cristianos es, la verdad hay que decir, trágica. Son ya muchos años que llevan sufriendo. Todo el mundo conoce el 2014 como el año fatídico en que el Estado Islámico pues, tomó Mosul, la ciudad más grande de esa parte del país, estamos hablando del oeste del país, y también toda la zona del Nínive, la llanura del Nínive, que había muchos pueblos y ciudades cristianas. Esta fecha la conoce todo el mundo, pero ya desde el 2003 hay que decir que ha sido un cuentagotas de sufrimiento para los cristianos, tanto en Bagdad como en Mosul, como en muchas otras ciudades de Erbil, de Irak. Estaban siendo perseguidos, eran diana de secuestros, de asesinatos y, bueno, algunos que yo he conocido en mis visitas a Irak habían huido hasta 3 veces de sus hogares, ¿no? Ha sido un sufrimiento muy grande. ¿Qué supone para estos cristianos la visita del Papa? La visita del Papa realmente es una llamada a la esperanza. Después del 2017, donde muchos de ellos, después de haber derrotado al Estado Islámico en Irak, por lo menos en la superficie se puede decir, muchos de ellos han podido llegar a regresar a sus hogares, a sus casas, han visto de nuevo una luz en un horizonte que era realmente negro. La visita del Papa es como un nuevo empuje en esa esperanza de que los cristianos puedan permanecerse en Irak, porque realmente hubo una época en que dudábamos mucho que esta comunidad pequeñita, pero antiquísima, que va a las bases, parte de los primeros cristianos que ha existido en la historia de la cristiandad, pues pensábamos que iba a desaparecer. Entonces, esta visita del Papa es un nuevo empuje para darles también la importancia que tienen a ellos en estos países de Oriente Medio. La presencia cristiana es imprescindible, histórica, y sería una pérdida tremenda. Entonces yo creo que esta visita del Papa es histórica porque van a poder, también en su propio país, nos decían, van a tener como más visibilidad. Los cristianos han sido muy oprimidos, discriminados, siguen siendo algunas veces en la ley ciudadanos de segunda clase. Entonces esta visita del Papa les va a poder poner como las bases para poder tener una conversación, un diálogo, para poder mejorar sus condiciones de vida. Sí, quedándonos en este último punto que dices, ¿han recuperado las familias que han llegado a Irak su estatus social, económico y pueden vivir en libertad su fe? Sí pueden vivir en libertad, pero creo que hay 2 graves peligros en estos momentos, o 2 graves preocupaciones que les atañen a los cristianos en Irak. Una es la seguridad, que si bien atañe a toda la población en Irak, hemos escuchado también ataques en Bagdad, en el mercado hace relativamente poco, con muchísimos muertos, ha habido también ataques en los aeropuertos de Bagdad, en el de Erbil. Hay una guerra, hay una lucha de poderes también en estos momentos. Irán está muy, muy implicada en esta lucha también. Hay muchas milicias iraníes
en las zonas donde viven los cristianos, y esto es un grave problema para ellos. Se sienten muy oprimidos porque sobre todo las milicias iraníes presentan una opresión en el sentido de que no les dejan trabajar en paz y se sienten muy bajo la presión política entre Irak e Irán. Esto a nivel del punto de vista de seguridad. Y el segundo peligro que también tienen es la falta de posibilidades económicas, ¿no? Son una comunidad muy discriminada a nivel... es imposible que salgan muy adelante y se sienten realmente, por estos dos motivos se sienten mal. Pero practicar la fe en estos momentos sí que pueden, si bien hay que decir que son poblaciones que viven muy isoladas porque viven en zonas muy cristianas. Por ejemplo, la vuelta a Mosul es impensable para ellos. Hay muy poquísimas familias. Mosul había sido una ciudad con una población musulmana y cristiana muy mezclada. Allí no han vuelto casi familias cristianas porque allí, por ejemplo, sí que tendrían miedo de volver después de todo lo que han sufrido. O sea que sí se puede practicar la fe, se sienten cómodos, no, y se sienten seguros, no. En este ámbito, ¿cuál es el trabajo que está realizando y que lleva realizando muchos años? Ayuda a la Iglesia necesitada. Sí, desde el 2014 creo que ha sido un esfuerzo hercúleo, ¿no? Herculiano, no sé cómo se dice en castellano, pero enorme, ¿no? Por sacar adelante esta comunidad. Primero cuando estaba viviendo exiliada, perdón, pues tuvimos que ayudar con comida, con alojamientos, asilos, con lo que fuera, y ahora después de la reconstrucción, desde 2017, como digo, empezamos a reconstruir casas y hogares. Tenemos la buena noticia de que ya casi 50% de la población ha vuelto a la llanura del Nínive, que es mucho para lo que se pensaba en un principio. Al principio nos decían que es una locura porque no más del 3% volvería, ya son 50 de estas familias que han vuelto. Y el gran proyecto que ahora vamos a seguir es darle futuro a esa población. Hemos reconstruido ya lo que son también algunas iglesias y centros de comunidad. Para los cristianos en Oriente Medio es muy importante tener lugares de encuentro, y ahora queremos poner una gran campaña para apoyar la educación de estos cristianos para que se queden en Irak, para que sean elementos de la sociedad que construyan un país mejor como ellos quieren, en un diálogo y en una coexistencia con los demás. María, una última cuestión. ¿Tiene la sociedad internacional un conocimiento claro y real, sobre todo, de todo lo que han pasado los cristianos en Irak durante esa etapa del terrorismo islámico, o está todo como muy difuso? Creo que hay que diferenciar un poquito. Mi primera respuesta sería sí, no lo tienen claro. Luego, si uno ve un poquito, sí que es cierto que de los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, ellos han hablado varias veces de genocidio y han incluido a los cristianos en este genocidio que se ha dado en Irak junto a otras minorías como las de los yezidis. Pero es cierto que aquí en Europa, por lo menos mi perspectiva, bueno, me parece a mí que a veces sí que se hablan en general de la persecución del ISIS, pero no se descubre que ese gran sufrimiento lo tienen sobre todo los cristianos, por muchos motivos, sobre todo porque son minorías, porque son socialmente discriminados en sus propios países, y porque aquí en Europa nos parece que a veces que defender a las minorías cristianas pues podía ser un tipo de agenda que no tendríamos que tener, y defendemos quizá más a veces a otros grupos que son para nosotros más lejanos o menos conocidos. Yo creo que muchísimos cristianos, por ejemplo, nos dicen que a veces no les dan el estatuto de refugiados, porque ellos no quieren vivir en campos de refugiados, sino que prefieren vivir como refugiados con familias o con amigos. Y ese es un motivo, por ejemplo, porque en el Líbano, en Siria, en Irak, muchos cristianos se ven discriminados, no reciben ayudas de ningún tipo, porque entonces son ignorados por gobiernos o por instituciones internacionales. Yo creo que, como tú dices, sí se ha escuchado, pero tendría que hablarse más claro y tendrían que tener igual de derecho a ser reconocido su sufrimiento como otras minorías que, en mi opinión, no solamente en Irak, también en otras partes por ejemplo, en Myanmar, la minoría musulmana se oye muchísimo sobre la discriminación que sienten, pero hay una minoría cristiana en el norte también muy discriminada y nadie habla de ellos. O sea que sí y no. Creo que ahí se podría hacer mucho más. Digamos que hay una agenda informativa que discrimina dependiendo el origen de estas minorías religiosas.
Sí, quizá no creo que sea consciente esa agenda, pero sí que creo que nos cuesta muchas veces a nosotros en Europa hablar de la persecución cristiana, la discriminación cristiana, porque nos parece quizá que somos parte interesada. Yo pienso que hay que verlo desde un punto muy neutral. La gente piensa, bueno, voy a defender a aquellos que menos conocemos, que quizás sufren más sin saber mucho que eso no es cierto y que no son parte interesada, tienen el mismo derecho a vivir su libertad religiosa y sus derechos de práctica religiosa que otros grupos. Y yo creo que ahí, como se dice, inconscientemente nos cuesta a veces a los periodistas hablar de este tema. María Lozano, jefa de prensa internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, me imagino que no vas a separar ni un minuto de todo lo que nos llegue a través de televisión, a través de los medios, de esa visita del Papa Francisco, que, como decimos, si Dios quiere y todo va bien, empezará este viernes 5 de marzo, aunque hace 24 o 48 horas se conocía el positivo, el positivo por coronavirus. Claro, porque estamos hablando de todo esto, pero además allí también hay pandemia. Hay pandemia y eso creo que va a ser un viaje muy especial, Ana. Yo incluso, ya sé que el nuncio tenía que le han dado positivo, pero es que yo creo que pase lo que pase, el Papa va a ir, lo tiene como muy claro. Siempre ha dicho, por ejemplo, el tema de seguridad también ha sido una pregunta que muchas veces a los compañeros de proyectos que tenemos allí les hemos hecho, nos han dicho, el Papa ha dicho que no hay motivo ninguno para la seguridad no es motivo para cancelar el viaje, quizás sí la pandemia, obviamente, pero no creo que incluso, vamos, eso es mi opinión, pero por lo que estoy viendo, con nuncio o sin nuncio, las preparaciones están, o sea, no os podéis imaginar las fotos que nos llegan de todas estas comunidades, llevan días sin dormir, preparando, que si los coros, que si la estola que le van a dar al Papa, que si pintando sus paredes de nuevo, están emocionadísimos, ¿no? Y también incluso las comunidades musulmanas de Ur de Caldea, donde Abraham, el padre de las tres religiones, dicen que están felices porque por fin les han asfaltado las calles, que llevaban años y siglos esperando, bueno, siglos no, pero años esperándolo. Entonces yo creo que el Papa no va a poder cancelar esta visita, que va a llevar muchísima alegría y que creo que va a ser realmente un paso muy grande también en las relaciones interreligiosas. Hay que acordarse de que el Papa también va a visitar al gran ayatollah shia de los chiitas, ¿no? Una comunidad musulmana muy grande en el mundo. Entonces yo creo que es un viaje fundamental, histórico, muy importante para los cristianos en Irak, pero yo creo que incluso a nivel internacional se puede decir que hay que seguir este viaje. Yo, desde luego, no estoy allí, me da mucha pena ahora porque pensé, bueno, no voy a quitarle un sitio a ningún cristiano porque creo que se lo merecen y las limitaciones son enormes, como has dicho, va a haber muy pocos sitios, hay que guardar distancias. Imaginaros por primera vez a un papa a este país y tienen que estar tan limitados, pero bueno, yo lo acompañaré desde aquí lo mejor que pueda. Así haremos todos. Muchísimas gracias, María, y buenas noches. Gracias, igualmente a todos, muchos saludos para allá, para España y buenas noches a todos. Y vamos ya con nuestro tercer invitado. Él es Omar Mohamed, él es periodista, es historiador y es el autor del blog Hay Mosul, un blog que se ha descubierto como un auténtico notario de lo que fue la tragedia de Mosul en vivo y en directo. Él ya por fin ha descubierto su personalidad a todo el mundo y a él le recibimos en esta noche. Omar Mohamed, buenas noches. Good evening. Good evening. ¿Qué espera de la visita del Papa a Mosul? We expect, and this is the most important point, that Papa Francis Esperamos, y esto es lo más importante, que la visita del Papa Francisco a Mosul traiga esperanza de nuevo a la comunidad cristiana de Mosul. That his visit will give them the strength and the safety and the security to feel safe again, to return back to Mosul. Que nos devuelva la sensación de sentirnos seguros de volver y que traiga un mensaje de amor y esperanza. Como él dice al comienzo de la misa de los domingos, que yo he memorizado en un bello italiano: L'amore per sua natura è creativo, l'amore è sempre creativo. So we expect him to bring us the hope that we have lost for a very long time. But it's also going to bring us. Así que esperamos que nos devuelva la esperanza que habíamos perdido desde hace mucho tiempo y también que nos traiga la atención internacional. I believe that this image de esta manera, esperamos que el mundo vea Mosul de una forma diferente
que la vea a través de sus ojos. Creo que si ven Mosul a través de sus ojos será algo muy importante y efectivo. Es una visita histórica, porque Mosul tiene una importante historia de comunicación con los diferentes papas y con el Vaticano, empezando con Benedicto XVI y otros muchos que nos han ayudado y apoyado. Esperamos que esta visita sirva para crear y apoyar un nuevo comienzo para la ciudad. ¿Por qué cree que el Papa ha elegido visitar Mosul? I believe that the Latin saying tells us that wherever there's Peter, there's church. Como reza el dicho latino, la Iglesia está allá donde él lanza su mensaje. Mosul ha sido fuertemente atacada por el terrorismo. Churches were destroyed, but their faith is still there, and I believe that he understands very well. Los cristianos han sido deportados, las iglesias destruidas, pero su fe persiste y creo que él entiende muy bien la importancia de la fe de la gente que se niega a perder su fe a pesar de toda la destrucción. I believe that he understands this very well, but also he knows more than anyone else. Los cristianos y los musulmanes y el resto de la gente de Mosul han regresado y están trabajando juntos, pero también él sabe mejor que nadie que tenemos heridas espirituales muy profundas y que éstas tienen que ser reparadas por alguien. Creo que el Papa, como Pedro, es la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia, y es así como vemos al Papa Francisco. Y creo que él sabe muy bien que viene a Mosul con este cometido. ¿Han regresado muchas familias cristianas a Mosul? Some families have returned, but in Nineveh Plains we are happy to see. Algunas familias han regresado, pero sobre todo estamos contentos de ver que la comunidad cristiana ha vuelto y está viviendo en paz de nuevo, a pesar de que hay algunas dificultades, pero esperamos que la visita del Papa Francisco anime a los cristianos a volver a Mosul, porque Mosul no puede sobrevivir sin los cristianos. Necesitamos a los cristianos para que podamos sobrevivir todos los demás. Por eso necesitamos que los cristianos vuelvan a su tierra, que es Mosul. También es importante que las iglesias estén siendo reconstruidas. Esto es una buena señal y junto a la visita del Papa Francisco enviarán un mensaje a los cristianos para que regresen. ¿Cómo es el día a día en Mosul? There is a very slow reconstruction. Hay una reconstrucción muy lenta. Tenemos problemas porque las milicias iraquíes pretenden tomar el control de la ciudad. Los cristianos también están sufriendo los ataques de las milicias iraquíes en muchos lugares. La gente aún tiene miedo. Está en shock, traumatizada, pero hay recuperación. Lenta, pero la hay. Por eso pensamos que esta visita traerá una atención real sobre Mosul, porque organizaciones como las Naciones Unidas no tienen nada más que palabras, pero no hacen nada de forma efectiva, y esperamos que esta visita muestre al mundo la realidad de lo que sucede en Mosul. Así podréis ver por vosotros mismos la destrucción que hay aquí, pero también que la gente está intentando volver a la normalidad. Si pudiera hablar con el Papa, ¿qué le diría? Well, first of all, I would tell him that I love him so much and I have been trying to meet with him. Lo primero de todo le diría que le quiero muchísimo y luego intentaría encontrarme con él. Espero que en su visita a Mosul, cuando pise nuestra tierra, pueda hacer que la ciudad se cure. Necesitamos que alguien como el Papa Francisco ponga sus manos sobre nuestros corazones para que sanen nuestras heridas. We believe that we cannot suffer again. We want to find a new way forward toward a better future. And we believe that Pope Francis can help us. Creemos que no podemos sufrir de nuevo. Queremos encontrar una nueva forma de tener un mejor futuro y que el Papa nos puede ayudar a avanzar. Queremos y deseamos que el Papa afronte los problemas reales, como el de la corrupción, y que anime al gobierno a conseguir justicia para todas las víctimas. And Papa Francesco, pray for Mosul, whether you will be in Mosul. Papa Francisco, queremos que rece por Mosul y también que sepa que ya sea cuando esté aquí o de vuelta en Roma, que lo queremos, que Mosul lo quiere y que le estaremos esperando.
Estamos deseando verlo aquí en Mosul. Lo que sea que diga de Mosul lo llevaré en mi corazón y lo pondremos sobre una piedra de mármol. Muchísimas gracias por estos minutos para Canal Diocesano de Televisión Toledo. Buena suerte en este día en este viaje que todos vamos a seguir a través de la televisión, y buenas noches. Muchas gracias. Buona serata. Pues así termina este enfoque de hoy, en el que tenemos que dar las gracias a todos nuestros invitados, Juan Vicente Bo, María Lozano, también Omar Mohamed, también a todo el equipo de Canal Diocesano, que una vez más, bueno, pues han estado dándolo todo, a nuestra compañera Celia Márquez, que ha hecho la traducción de esta conversación con Omar Mohamed, y nosotros solamente les pedimos dos cosas: que vean el vídeo que tenemos preparado para finalizar este enfoque, y que estén también muy pendientes de la programación de Canal Diocesano para seguir el día a día, para seguir hora a hora el viaje del Papa a Irak. Hasta la semana que viene, buenas noches. El próximo viernes, si Dios quiere, el Papa Francisco pisará Irak y cumplirá uno de sus mayores deseos: convertirse en el primer pontífice en pisar este país. El Papa llega a Irak para consolar a una iglesia devastada por el terrorismo. Si antes de la invasión estadounidense había más de 1,5 millones de cristianos en este país, hoy apenas llegan a 200.000. Será un viaje breve de solo 4 días que reanudará la agenda internacional después de más de un año sin salir del Vaticano por la pandemia. En su empeño por visitar a las periferias del catolicismo, el Papa quería hacer este viaje el año pasado, pero tuvo que ser pospuesto a causa de la pandemia. Ahora que ya está vacunado, como también el séquito que le acompañará, no quiere esperar más. No solo los cristianos están esperando con ansia que llegue Francisco, sino también los chiíes, que forman más del 50% de la población. En este viaje, el Papa Francisco visitará hasta 6 ciudades diferentes. El viernes será recibido en Bagdad por las autoridades del país y luego se encontrará con religiosos en la Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación, que fue asaltada por un grupo de terroristas en el 2010, un ataque en el que fueron asesinados 58 cristianos, 2 de ellos sacerdotes. Al día siguiente se desplazará hasta Nayaf, donde le espera un histórico encuentro con el ayatolá al-Sistani, máxima autoridad chií en Irak. El Papa también visitará el enorme zigurat de la antigua ciudad sumeria de Ur, donde llevará a cabo un encuentro interreligioso en el lugar que es descrito como el hogar del profeta Abraham, padre del monoteísmo. El día más recordado para los cristianos en Irak será el domingo que viene, cuando el pontífice viajará al norte para visitar Erbil, Mosul y Caracos. Precisamente en la plaza de la iglesia de Mosul, el Papa rezará por todas las víctimas del yihadismo y, después de visitar las comunidades cristianas de Caracos, oficiará una misa en un estadio del Kurdistán iraquí. No solo la seguridad ha sido uno de los grandes problemas para la organización de este viaje. Hay que sumar la pandemia y el alcance que tiene en este país. Los actos no serán masivos y se están controlando al detalle las personas que acudirán a ver al pontífice. Precisamente el sábado se conoció que el nuncio en Irak, que debía acompañar al Papa, ha dado positivo por coronavirus, una circunstancia más que no impide que el Papa prosiga adelante con este viaje, para muchos el más importante de su pontificado.